Bueno, vamos a ver vamos a empezar con la clase. La clase de ahora es farmacología de los analgésicos. Analgésicos de que tienen su acción a nivel central y analgésicos que tienen su acción a nivel periférico, que generalmente son los antiinflamatorios no esteroideos. Vamos a ver ahora, entonces, es importante el tema de analgésicos porque en todas las patologías, generalmente todas las patologías, en todas las especialidades, se presenta el dolor. Entonces es importante tener en cuenta las características del dolor, la ubicación del dolor, qué tipo de dolor es, qué intensidad de dolor. ¿Por qué? Porque de acuerdo al tipo de dolor uno puede dar la medicación adecuada. O sea, no, para el dolor no hay un medicamento como sale en televisión, uno solo, no, no, ni dos ni tres. Para el dolor depende de las características del dolor, depende de dónde esté ubicado. Entonces es importante ver, vamos a ver algunos aspectos. En cuanto, en primer lugar, vamos a ver las definiciones. Es una experiencia sensorial, o sea que, y emocional desagradable asociada o asociada con un daño tisular real o potencial. Esa es la idea. El dolor es la alodinia, que es otro término que debemos saberlo. Dolor debido a un estímulo que normalmente no provoca dolor. O sea, por ejemplo, generalmente los dolores de tipo neuropático, usted le pasa la manito encima, y salta. Esa es una alodinia. Pero normalmente usted le pasa en cualquier parte en la mano, lo frota y no tiene dolor. Es hiperalgesia, aumento del dolor debido a un estímulo que normalmente provoca dolor, o sea, mucho aumento del dolor. Y sensibilización central, que es otro término también muy importante, mayor capacidad de respuesta en las neuronas del sistema nervioso. Existen, como vamos a ver, tres tipos de dolor: dolor nociceptivo, dolor neuropático y dolor nociplástico. ¿Qué es el dolor nociceptivo? Que surge de un daño real o amenaza de daño tejido no neural y se debe a la activación de nociceptores. Significa que hay un daño, puede ser en piel, puede ser muscular, puede ser en hueso, lógicamente tiene sus nociceptores, o sea, receptores del dolor. Dolor neuropático, o sea, dolor lógicamente del sistema nervioso, somatosensorial. El dolor está en el nervio. El lugar digamos, del daño está en el nervio, no está en la piel, no está. Entonces es dolor neuropático. ¿Y por qué es importante diferenciar un dolor nociceptivo de un dolor neuropático? Justamente por la medicación que hay que tener en cuenta. Y el dolor nociplástico surge de una nocicepción alterada a pesar de que no hay evidencia de daño o amenazado la activación de nociceptores. Entonces, generalmente a veces no se sabe si hay o no hay un receptor nociceptivo. Y ahora tenemos ya lo que es el origen del dolor, y luego vamos a ver la fisiopatología, los grupos terapéuticos, los analgésicos opioides, los antiinflamatorios no esteroideos y analgésicos para dolor neuropático. Eso es lo que vamos a ver durante todo el tiempo que vamos a exponer, y ustedes pueden hacer preguntas en el chat, al final las contestamos. Hay dolor físico, hay dolor psicógeno y hay dolor referido. Dolor físico, ahí puede ser, la causa de dolor puede ser identificada: un traumatismo, un absceso, etcétera, etcétera. Un infarto miocardio, por ejemplo. ¿Ves? El dolor psicógeno, la causa no puede ser identificada. No se sabe de dónde duele, pero no se sabe por qué. Entonces, ese es psicógeno, pero primero hay que descartar el dolor físico. Y el dolor referido es percibido en un área distante del punto de origen.
Ejemplos. Nosotros vemos pacientes a veces que vienen con dolor en fosa ilíaca derecha y en el flanco también dolor intenso. Apendicitis. No, señor, primero le lo examinamos bien, le tomamos una placa de pulmones y resulta lo que tiene es una pleuritis. ¿Por qué? Porque los nervios intercostales tienen una dirección oblicua y lógicamente llegan hasta el abdomen. Entonces, lo que pasa es que tienen una prioridad, entonces hay que descartar. Por eso, cuando ustedes ven a un paciente con dolor, primero le toman una placa de pulmones para ver si no hay compromiso pleural o compromiso neumónico, etcétera, etcétera. Y luego ya ven esto, si es que es un dolor de ese lado o está referido. Por ejemplo, los dolores de infarto, miocardio pueden estar en el pecho, pero van a estar en el hombro, pueden estar en la garganta o pueden estar en el brazo izquierdo, generalmente. Entonces, generalmente no. El dolor hepático puede estar en la zona misma y puede estar acá en el hombro también, por el frénico prácticamente. Entonces, ese es dolor referido. ¿Cómo se clasifica el dolor? Agudo, agudo recurrente, crónico, persistente y asociado a malignidad. Un dolor agudo tiene una duración menor de un mes. Su intensidad varía. Hay un incremento de la actividad del sistema nervioso. O sea, por ejemplo, en el dolor agudo, uno podemos ver el dolor leve, moderado y severo. En el leve, prácticamente lo siente el dolor, pero mayormente no le interrumpe sus actividades. Seguido. El dolor moderado ya le interrumpe un poco, pero el dolor severo ya lo detiene, es muy fuerte. ¿Y cómo definir? Aparte de que hay escalas para determinar el dolor, todo, ¿cómo definir si es un dolor agudo, esto severo? Generalmente en el dolor agudo severo hay descargas de catecolaminas. Y si hay descarga de catecolaminas va a haber diaforesis, va a haber esto taquicardia. Y el taquicardia, la diaforesis puede subir un poquito la presión. Ese es el dolor agudo severo. El dolor crónico puede ser limitado, intermitente, generalmente duración por 6 meses o más. Entonces, y luego tenemos ya las fuentes de dolor, que esto es importantísimo también tenerlo en cuenta. Primero, o sea, entonces dice, ¿es un dolor físico? Cuando yo veo a un paciente con dolor, o es un dolor psicógeno. No, es un dolor físico. ¿Es un dolor agudo o es un dolor crónico? Y si es agudo, ¿es leve? ¿Es moderado? ¿Es severo? ¿Es un dolor, luego dónde? ¿De dónde? ¿Un dolor nociceptivo o un dolor neuropático? El dolor nociceptivo es estimulación de las nerviosas terminaciones sensitivas. Se alivia al desaparecer la lesión. Cuando ya aparece, se cura el traumatismo, todo desaparece el dolor. Y tiene una característica en relación a la terapia, buena respuesta a los AINES y opioides, respuesta pobre a antidepresivos y anticonvulsivantes. Los antidepresivos y anticonvulsivantes se utilizan principalmente, aparte de que tienen otras indicaciones, para dolor de tipo neuropático. ¿Y por qué? Por ejemplo, respuesta a los AINES y a opioides. Cuando AINES y cuando opioides. Cuando el dolor es leve o leve a moderado, los AINES es suficiente. Cuando el dolor es moderado a moderado severo, los opioides ya entran a tallar. Entonces también ahí tenemos otra cualidad. En dolor leve a leve moderado, prácticamente uno puede probar con AINES, pero si el dolor es ya moderado a severo, los opioides deben entrar a tallar. Visceral, dentro del dolor nociceptivo tenemos el dolor visceral y el dolor somático. Se origina en el músculo liso, órganos sólidos, responde a opioides. El somático se origina en el músculo esquelético, ligamento mediado, responde a AINES. Esa es otra característica. Y el neuropático es injuria del central o periférica, responde a ayudantes. Estos son los ayudantes.
Pobre respuesta a INES, respuesta parcial a opioides, responde a antidepresivos, lógicamente. Psicógenos, origen desconocido. Nosotros tuvimos una paciente, recuerdo hace muchos años, que tenía un dolor abdominal severo. Le hicieron sus pruebas en el Hospital 2 de Mayo, lo estudiaron muy bien. Y bueno, como tenía seguro, lo pasaron al seguro. Tenía el dolor. Vamos a hacerle un nuevo estudio, todo, pero revisamos sus placas, todo, todo era normal. Entonces, en el momento de la visita dice, tengo ahora, ya me dio el dolor. Tenían que aplicarle no sé qué cosa. Entonces ella misma, entonces dije, no, aplíquenle agua destilada, no más. Eso es, tampoco no es, no siempre, para ver, solo para probar. Le pasó el dolor, era un dolor de tipo, llamamos al psiquiatra, el psiquiatra lo llevó, dijo el síndrome de Munchausen, no sé qué cosa es, etcétera, etcétera. Psicógeno, origen desconocido. Luego, acá tenemos cómo se origina el dolor. Dolor somático sensorial en la piel, generalmente, en todos los receptores que hay acá a este nivel. La sensibilización a través o hay una hiperalgesia a través de la participación de las células de los mastocitos, la sustancia P, hidroxitriptamina, las plaquetas, etcétera, en la lesión. La lesión primera interviene la bradiquinina, la sustancia P, bradiquinina, etcétera, etcétera. Y acá tenemos dolor e hiperalgesia. Intervienen las bradiquininas, las prostaglandinas, que son importantes, el potasio, la liberación de histamina, la sustancia P, y lógicamente esto se va a transformar en impulso doloroso. Y este impulso doloroso llega ya, la transformación de estas reacciones en impulso doloroso se denomina transducción. Y luego acá viene el dolor neuropático, es el dolor acá, mire, la injuria no está en la piel, ni en el hueso, está en el nervio, y sigue el mismo trayecto. Podemos ver acá, en esta lámina, la injuria tisular, inflamación, liberación de mediadores, el nociceptor. ¿Cuáles son los mediadores? Sustancia P, prostaglandina, serotonina, acetilcolina. Y luego va el impulso nervioso, llega al asta posterior de la médula, del asta posterior atraviesa el epéndimo, llega al haz espinotalámico lateral y de ahí tiene el sistema reticular ascendente, va al tálamo y del tálamo a la corteza. Y de la corteza regresa. Entonces, acá tenemos en la corteza lo que son los sectores, de acuerdo a dónde viene, a dónde se coordina la percepción del dolor sensorial, todo lo que es de rojo, sensorial, motor y multisensorial. El afecto, el control cognitivo del dolor, prácticamente está acá. La emoción, la conducta del dolor, acá está. Y la modulación, la conducta es acá. Y la modulación descendente del dolor. Entonces, esto es importante para ver los diferentes centros que existen para el dolor. Y acá podemos ver ya la que... Esto es más o menos la acción terminal, la sinapsis, ¿no? A nivel de las terminaciones nerviosas. Tenemos el primer paso, es transformación de la liberación de sustancias que hemos dicho, la serotonina, la serotonina, sustancia P, etcétera, etcétera, y las bradiquininas y las prostaglandinas en impulso doloroso. La transducción es la transformación de esto. O sea, ¿cuáles inhiben la transducción? Vamos a ver, bueno, primero vamos a ver eso. La transducción. Luego viene ya la transmisión. Acá viene, llega el espino llega al espino acá
aspinostático se transmite hasta el tálamo, de allá va la corteza. Transmisión, percepción, o sea, viene transducción, transmisión, percepción, y luego viene la modulación, y luego viene, bueno, la modulación del dolor para ver la percepción total. ¿Qué fármacos, aprovechando la fisiopatología o las vías del dolor, qué fármacos son los que pueden actuar? ¿Qué fármacos inhiben la transducción? Los alfa-2 agonistas, las gabapentinoides, el paracetamol, los antiinflamatorios no esteroideos y los glucocorticoides impiden la transducción. Pero los glucocorticoides no son analgésicos, más son antiinflamatorios, o sea, calma el dolor secundariamente, lógicamente. La transmisión, ¿quiénes impiden la transmisión? Inhiben la transmisión ascendente, los opioides y alfa-2 agonistas, o sea, para que no se perciba bien. La percepción, ¿quiénes inhiben? Los opioides, alfa-2 agonistas, antidepresivos tricíclicos, inhibidores selectivos y no selectivos de recaptación de serotonina. ¿Y quiénes modulan? Los antidepresivos psíquicos, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y los no selectivos y los gabapentinoides. Estos son, mire, ¿dónde actúa? Fármacos que inhiben la percepción, fármacos que inhiben la transmisión, fármacos que facilitan la modulación y fármacos que inhiben la transducción. Es importante que se lo tenga. Acá se ha visto ya un poquito más en profundidad, ya sabemos cómo se forma todo, la transducción, los fármacos que inhiben la transmisión ascendente, paracetamol, los antiinflamatorios no esteroideos, la lidocaína, la capsaicina, el mentol también, los opioides, los cannabinoides y la ketamina. ¿Y cuáles son los que facilitan la modulación? Antipilépticos, gabapentinoides, antidepresivos, tricíclicos y selectivos o no selectivos, los cannabinoides y la ketamina. Estos son los que facilitan la modulación del dolor. Luego tenemos cuáles son los fármacos que se utilizan para el alivio del dolor. Los opioides y los no opioides. Y entre los no opioides tenemos los AINES no selectivos y los AINES selectivos que vamos a ver. Aparte, para el dolor tenemos los anestésicos locales y los generales también. Y luego para el dolor neuropáticos, generalmente antidepresivos, anticonvulsivos, agonistas adrenérgicos, agonistas de serotonina, corticosteroides, agentes corticosteroides, ya hemos dicho que es secundariamente. El tratamiento farmacológico en los diferentes tipos de dolor, generalmente en dolor nociceptivo se utiliza como primera línea los antiinflamatorios no esteroideos y, lógicamente, también los opioides, en algunos casos, cuando el dolor ya es moderado a severo. Y los antiinflamatorios no esteroideos cuando el dolor es leve a moderado, no moderado, sino leve o leve a moderado. Y en el neuropático se utilizan los antidepresivos, cuáles son el antidepresivos tricíclicos y los inhibidores no selectivos de recaptación de recaptación de catecolaminas. O también los anticonvulsivantes se utilizan, antidepresivos o anticonvulsivantes. Y en los dolores con sensibilización central, que hemos dicho ya a veces sensibilización central, los antidepresivos, los anticonvulsivantes también, o sea, al igual casi que. Consideraciones para el uso de los opioides. Los opioides, ojo, producen muchas reacciones adversas. Los opioides producen tolerancia, producen dependencia. Entonces, no
se debe usar así, por esto es consideración. Cuando otro tratamiento es inadecuado, o sea, no responden a AINES, hay que darle. Para dolor severo, lógicamente, suficientes. Para limitar la dosis siempre que sea posible. Y no dar por periodos largos, sino cortos. Bueno, los opioides a menudo empeoran la sensibilización central. Entonces pueden tener reacciones adversas. Y tienen que la vamos a ver. ¿Cuáles son los mecanismos de acción para los analgésicos? Los opioides. Los opioides, por ejemplo, ¿cómo actúan? Actúan el receptor opioide, el receptor mu, actúa en el opioide y el tramadol. El tramadol también actúa, lo que pasa es que creo que ya ustedes lo conocen. El tramadol es uno de los fármacos que se receta sin receta especial. Lo venden en cualquier farmacia. ¿Y por qué? Porque al comienzo dijeron que no era opioides. Tiene efecto opioide. Lo que pasa es que tiene también otro efecto que lo vamos a ver posteriormente. Pero actúa en receptores mu. Y al actuar en receptores mu tienen dependencia, tienen tolerancia, etc. Inhibidores de canales de sodio, por ejemplo, la lidocaína, la carbamazepina y la lamotrigina son inhibidores de canales de sodio. Inhibidores de canales de calcio, la gabapentina, la pregabalina. Entonces, ¿cómo actúan? En el dolor, la gabapentina y la pregabalina se unen a mu, son inhibidores de sodio, son inhibidores de calcio. Entonces, acá tienen el mecanismo. Esto es importante que ustedes sepan. Este, este es el lugar de unión, o sea, con el receptor, neurotransmisor, inhibidores de la recaptación de catecolaminas, de norepinefrina, antidepresivos tricíclicos y los inhibidores no selectivos. Alfa 2 adrenérgicos, o sea, la tizanidina y la clonidina, que se utiliza mucho como relajante muscular también. Pero, en fin, los alfa 2 agonistas adrenérgicos son que actúan en el neurotransmisor. Estos actúan en el receptor. Y los que inhiben enzimas, o sea, mire, son diferentes eh, escenarios, ciclooxigenasa, no selectivos. Los que inhiben más ciclooxigenasa o sea, los que inhiben ciclooxigenasa uno más que dos, los no selectivos. Y los que inhiben ciclooxigenasa 2 más que uno, los selectivos. Ahora pasamos a ver ya. Entonces ya hemos visto las definiciones del dolor, las características del dolor. Y eso les va a servir cuando ustedes digan, tengo dolor, qué tipo de dolor es. Y de acuerdo a eso, qué medicamentos puedo dar. Y ya hemos dicho que para dolor leve a moderado hay que dar los AINES. Para dolor moderado a severo hay que dar los opioides. Entonces, y para dolores neuropáticos hay que dar o los anticonvulsivantes o los antidepresivos tricíclicos o los inhibidores no selectivos de recaptación de serotonina y también se puede dar los gabapentinoides. Entonces, que lo vamos a ver luego. Y acá tienen los opioides, tienen potencial para tolerancia, habituación, adicción y síndrome de abstinencia, todos, incluyendo el tramadol. Eso les digo porque de acuerdo a la literatura, de acuerdo a la literatura de la industria, decía que no produce dependencia. Y uno de los psiquiatras en una reunión que tuvimos en un comité dijo, los voy a llevar para que vean la cantidad de pacientes que tengo con problemas de adicción al tramadol. Y acá están las canciones naturales, sintéticos, todos cuáles son los medicamentos de acuerdo a esto, lo van a revisar ya ustedes con más detenimiento. La actividad ¿qué produce cuando un fármaco?
estimula los receptores Mu. Analgesia, miosis. La miosis generalmente lo hace hay un núcleo, el de Westphal me parece, que produce aquí en el mesencéfalo, produce miosis. Es solamente es para la morfina. Produce depresión respiratoria, euforia, dependencia física y, lógicamente, síndrome de abstinencia. Este es el MU. El kappa, analgesia espinal, no suprime no hay el síndrome de retiro. Sigma, disforia, alucinaciones. El sigma ya desapareció. El kappa se utiliza menos, más se utiliza el receptor mu. Y vamos a ver luego la. Acá tenemos receptores. O sea, hay agonistas que son fuertes. Ya saben, porque eso ya les ha mencionado el doctor Braulio, que es un agonista fuerte, que es un agonista moderado. Y lógicamente acá tenemos los agonistas fuertes, o sea, que son para dolor severo, nociceptivo. Fentanilo, hidromorfona, meperidina, metadona, morfina y oximorfona. Los agonistas de receptores muy leve a moderado, ahí tiene la codeína, que la codeína no tiene mucho efecto analgésico. La hidrocodona y la oxicodona, que se está utilizando para dolor moderado hasta dolor severo. Y acciones mixtas, la buprenorfina, el butorfanol, la pentazocina, que estas tienen acción mixta. ¿Cómo actúan los opioides? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Tenemos acá, esta es la neurona presináptica, esta es la neurona postsináptica. Entonces es importante, acá se liberan las sustancias y van a buscar estos receptores. ¿Cuál es la primera acción? Activan el receptor opioide presináptico. Este es el receptor opioide presináptico. ¿Y cómo lo hacen? Inhibiendo la actividad de adenisiclasa. Cierran canales de calcio para inhibir la liberación de neurotransmisores excitatorios como glutamato y sustancia P. O sea, ¿cómo hace? Cierran canales de calcio, inhiben la liberación de glutamato y sustancia P. Acá, glutamato y sustancia P. Eso es lo que hacen los opioides. Y activan el receptor opioide postsináptico, o sea, activan al receptor opioide presináptico. El otro activan a este nivel. Al activar a este receptor, los opiáceos promueven la apertura de canales de potasio y al frenar el potasio hay hiperpolarización, no hay dolor. Los opiáceos elevan el umbral del dolor al interrumpir la transmisión a través de las vías ascendentes. Los opiáceos pueden disminuir la capacidad de reacción emocional a través de las áreas límbicas del sistema nervioso central. Entonces ahora tenemos ya la morfina, que vamos a ver que uno de los representantes. La morfina viene como tabletas, vienen inyectables, vienen parches, viene de diferentes formas, vienen también en bombas, en bombas. Entonces, la activación de los receptores MU en el sistema nervioso central produce depresión respiratoria. Esta es una de las reacciones adversas severas que hay. Y ojo, analgesia. O sea, depresión respiratoria es un efecto adverso. Analgesia, efecto terapéutica. Euforia y la miosis mayormente no tiene mucho problema, aparentemente. La estimulación de los receptores opioides MU periféricos en el músculo liso de los bronquios y los intestinos da como resultado la supresión de tos y el estreñimiento inducido por los opioides. Entonces, ¿cuáles son? Eso es lo que produce en términos generales la morfina y todos los agonistas más o menos. La acción farmacológica, analgesia, cambio de humor, depresión respiratoria, que es un efecto colateral. Y ojo, bueno, ya vamos a ver la farmacocinética, creo que no está ahí, pero le puedo adelantar o decir.
los opioides, la morfina se elimina por vía renal y hay que tener mucho cuidado en pacientes que tienen insuficiencia renal. Nosotros tuvimos un paciente con HIV que tenía prácticamente estaba en insuficiencia renal, le estaban dializando y aparte de eso tenía un problema de un tumor y para el dolor le daban morfina. Daban morfina, pero un buen día, vamos a ver, el paciente estaba un poco cianótico, estaba respirando mal, entonces fuimos a la yo fui a hablar con los anestesiólogos que manejan el dolor y no tenían, porque queríamos que nos den el antagonista de la morfina, que es la naloxona, que no los tenían, ¿no? Yo creo que ahora sí algo deben tener. Entonces, como no lo tenían, pues nosotros tuvimos que pasarlo a cuidados intensivos para que lo intuben al paciente hasta que se vaya eliminando la morfina totalmente. Disminución de la motilidad gastrointestinal, retención urinaria, es un efecto, como se llama, efecto anticolinérgico. O sea, náuseas y vómitos. ¿A qué se debe esto, las náuseas y vómitos con las morfinas agonistas? Con todos los representantes de los opioides, unos más, otros menos. Se debe a liberación de dopamina en el área postrema del bulbo, donde está el área quimiorreceptora del vómito. A eso se debe liberación de dopamina. Entonces, ¿qué hago cuando yo tengo un paciente que le estoy dando morfina o le estoy dando oxicodona, que es un opioide, y presenta mucho vómito? ¿Con qué lo trato? Con un antiemético. ¿Y cuál es el antiemético? Un inhibidor de qué? De la dopamina, un bloqueador dopaminérgico. Luego produce miosis, que hemos dicho, y como efecto también algunos producen la supresión de la tos, pero no mucho. Hay otros que tienen más efecto selectivo en esa. Hipotensión ortostática por depresión vasomotora medular y liberación de histamina. Tenemos acá los opioides intravenosos, vamos a ver. Lo que quiero que el fentanilo y la morfina son los que más se utilizan, pero acá vamos a ver, estas son las dosis. Mire, el inicio de la analgesia con el fentanilo es al minuto y vida media 2 horas, o sea, rápido y corto. Duración del efecto analgésico 30 a 60 minutos. Pero acá tenemos un aspecto metabolizado por 3 a 4. Entonces, todos los fármacos que se eliminen por este podrían producir inhibición o inducción enzimática. Su metabolito es excretado por el riñón. Entonces, ¿cuáles son los comentarios? Menor liberación de histamina en comparación con otros opioides. Por lo tanto, puede preferirse en presencia de inestabilidad hemodinámica. La rápida redistribución, una corta duración. Ahora, la morfina también se metaboliza por CYPs. No se metaboliza por CYP, la morfina, pero a un glucuronide, que es tiene un efecto analgésico. Entonces, reducir la dosis o aumentar el intervalo de dosificación en paciente con insuficiencia renal o hepática de leve a moderado debido a una disminución del aclaramiento de metabolitos pueden contribuir a neurotoxicidad. En pacientes con disfunción renal grave, menos de 30 mililitros no usar. Ya le hemos mencionado por qué. La oxicodona, que es un opioide moderado, oxicodona, hidromorfona, hidrocodona. La dosis, como inicio de acción, dura 3 a 6 horas, la oxicodona, pero también se metaboliza por CYP3 a 4 y CYP2 de 6. Interacciones con inductores o inhibidores de estos citocromos, de estos fármacos. La hidromorfona también no usa CYP. Lo mismo la hidrocodona también utiliza el CYP. La codeína, dosis al inicio de acción a la hora todavía y dura 4 a 6 horas, pero también tiene acción con diferentes estos CYP. Lo que pasa es que la codeína para que produzca dolor se tiene que estar formada en morfina.
su metabolito activo es la morfina. Entonces, por eso es que el tramadol de liberación inmediata, dentro de la hora actúa, dura 4 a 6 horas, también se metaboliza por CYP3 a 4 y CYP2 D6. Lo que pasa es que el tramadol, además de unirse a los receptores opioides MU, inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina, reduce la dosis. Cuando hay paciente con problema hepático severo hay que disminuir la dosis y también en compromiso renal. Hay que tener mucho cuidado en eso. Las reacciones adversas de los opioides, temblores, hiperactividad, reacciones disfóricas, depresión respiratoria, náuseas y vómitos, aumento de la presión intracraneana, hipertensión postural, hipotensión, estreñimiento por efecto anticolinérgico, retención urinaria también por lo mismo, prurito por liberación de histamina. Y hay tolerancia y dependencia física. Por otro lado, tenemos los grupos que interaccionan. Cuando yo doy opioides, pueden haber interacciones de sumación o de potenciación con sedantes e hipnóticos. Aumentan la depresión del sistema nervioso central, en particular la depresión respiratoria. Entonces no puedo darle opioides con sedantes, con eso. Hay que tener mucho cuidado. Con los tranquilizantes también antipsicóticos. Y con los inhibidores uno contraindicado con elevada incidencia de inhibidores de la monoamina oxidasa también no se puede dar porque produce como hiperpirético. Entonces, los usos terapéuticos es dolor, edema pulmonar, usamos como tos en anestesia y en diarreas, también lo utilizan algunos. Los opioides de uso no analgésico, el difenoxilato y la loperamida, pero el difenoxilato eso lo vamos a ver cuando hablemos de motilidad intestinal. El difenoxilato prácticamente está contraindicado en niños o en diarreas, lo mismo la loperamida, en diarreas de tipo infeccioso, generalmente se utilizan para problemas crónicos y algunos lo utilizan diarrea viajero, pero no siempre con antibióticos, etcétera, etcétera. Pero esto no, en niños está proscrito el difenoxilato, es un opioide asociado a atropina. Y el destrometorfano, que es la famosa fórmula 44, que es un antitussígeno, se utiliza. Está contraindicado en shock, en convulsiones, hepatopatías, asma bronquial, traumatismo cefalocraniano, más hipertensión, insuficiencia renal crónica, hipotiroidismo, enfermedad de Addison. Ahora tenemos los analgésicos no opioides que actúan a nivel central. Entre los tenemos acá se han puesto muchos AINES, pero lo que más nos vamos a centrar en analgésicos que tienen preferencia, que son los AINES que tienen preferencia por acción central, preferentemente son los parafenoles y las aliceto más los paraminofenoles, y entre ellos el acetaminofén o paracetamol. El resto tiene menos acción a nivel del central, digamos, pero tienen. Lo otro que tiene a nivel central son los antidepresivos, que se utiliza como adyuvante para la terapia del dolor crónico. Se utiliza la metriptilina, los anticonvulsivantes, la gabapentina, la carbamazepina, agonistas adrenérgicos, la clonidina y agonistas de serotonina, sumatriptano en tratamiento de migraña. Tenemos el... Espérense un minutito, por favor.
Bueno, entonces ahora acá tenemos el paracetamol, acetaminofén. Hay dos formas. Uno dice la administración por vía con dosis bajas. Para adultos, no estoy hablando en niños, para adultos las dosis bajas es menos de 2 gramos diarios. Y las dosis altas son no más de 4 gramos al día. Siempre que el hígado esté normal. Con hígado normal hasta 4 gramos. Nosotros no damos 4, máximo 3. ¿Y qué pasa cuando el paracetamol se da por dosis debajo de 2 gramos al día? No va al sistema microsomal enzimático, sino va de frente a la conjugación y forma metabolitos inactivos y se elimina. O sea, no pasa nada. Y lógicamente produce su efecto. Pero cuando pasa los 2 gramos, o sea, dosis altas ya, hasta 4 gramos, utiliza el sistema SIC P450, citocromo P450. ¿Y qué pasa cuando utiliza este sistema? Va a formar metabolitos tóxicos, el N-acetilfenilquinoleínas, NAFQ. Este es un metabolito tóxico. Pero este metabolito tóxico, cuando el hígado está sano, tiene una buena reserva de glutatión por esta enzima. La glutatión se transferasa forma glutatión y este glutatión lo inactiva y forma conjugados y se elimina. Pero si el hígado no está sano o no tiene buena reserva de glutatión, o pasamos la dosis de 4 gramos o más de 3 4 gramos, pues la cifra es un poquito, digamos, como punto de corte. Prácticamente pacientes que tienen cirrosis hepática, pacientes que tienen desnutridos, etcétera, no se metaboliza el NAPQI. Entonces va a formar, se une con enlaces covalentes. Enlace covalente es irreversible a macromoléculas y produce necrosis tisular. Necrosis tisular. Entonces, esto es importante. Allá yo creo que se había publicado algún caso, algún paciente que en el New England Journal hace ya más de 10 años, 12 años, un paciente que era con dolor, era, bueno, y tomó más de la cuenta. Ahora le vamos a explicar por qué. Aparte de esto, este es tóxico. Lo otro es el citocromo P450 es un inductor, el alcohol es un inductor enzimático cuando se da el alcoholismo crónico. Entonces va a incrementar la producción, incrementa y además dice que disminuye la concentración de acetaminofén en el plasma y aumenta la producción de ácido, de metabolitos tóxicos. Entonces, justo el caso que le estaba publicando es un alcohólico crónico que le dieron un acetaminofén en dosis, no se da la dosis, pero el paciente hizo una necrosis hepática, le tuvieron que hacer un trasplante renal. La idea es que si yo tengo un paciente que es alcohólico crónico, y en este caso no era pues alcohólico empedernido, era una persona que tomaba 2 vasos de vino diario durante toda su vida, y eso es definición de alcoholismo. Probablemente que la necrosis no hizo solo por el paracetamol, sino probablemente tenía hígado graso, tenía ya cirrosis, algo de eso, no sé. Pero eso es por eso, un paciente que es alcohólico crónico no se le debe dar acetaminofén o paracetamol, o máximo darle gramo y medio, más de 2 gramos no. Luego viene lo otro, el hígado no sintetiza, cuando hay enfermedad hepática no sintetiza glutatión. Luego viene lo otro. Para el tratamiento de la intoxicación por paracetamol o acetaminofén se utiliza la N-acetilcisteína, que es un sustituto, que es N-acetilcisteína, es un mucolítico, pero se utiliza en cantidades comerciales para sustituir al glutatión y producir metabolitos inactivos. Entonces acá tenemos el paracetamol, la dosis.
cada 4 a 6 horas, muchos, bueno, 1000 cada 6 gramos es mucho, máximo 4 gramos por día. Acá está de acuerdo al peso, de acuerdo a cuánto es la dosis máxima. Se data como preoperatorio, intraoperatorio, potente efecto analgésico y débil efecto antiinflamatorio, no antiagregante plaquetario. O sea, se diferencia de los AINE porque no tiene efecto antiagregante y no tiene efecto antiinflamatorio de los otros AINE. Evite la administración programada regularmente en forma concomitante con otros medicamentos que incluya. Por ejemplo, es decir, medicamentos combinados. Claro, antes utilizaban, por ejemplo, la codeína asociada con paracetamol, pero tenían que aumentarle la codeína y le aumentaban el paracetamol y la posibilidad que más pasen los 4 gramos y podría evitar el uso en pacientes con hepatitis alcohólica, insuficiencia hepática grave o enfermedad hepática. El paracetamol, lo que mencionábamos, en dosis reducida de 2 gramos por día se usa de manera segura en mayoría de los pacientes con cirrosis o enfermedad hepática avanzada. Yo prefiero no darle, pero bueno, habría que ver. La, la, la Organización Mundial de la Salud, este cuadro es antiquísimo, pero sigue vigente. Para dolor moderado, leve a moderado, ah, dosis bajas de drogas no opioides. Para dolor leve a intermedio, ya con opioides. Y luego combinar opioide con baja dosis, o no opioide con baja dosis de no opioide. Y para dolor severo, sí, las dosis opioides. Ya. Ahora vamos a ver el otro aspecto que son la farmacología de los antiinflamatorios no esteroideos, o sea, los famosos AINES. Ya esto lo conocemos, la lesión liberan bradicinin, 5-hidroxititamina, prostaglandina, después la sustancia P, transforman la transducción, esto ya lo hemos visto simplemente para acá. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la membrana celular, esa es la membrana bilipídica. Se transforma cuando hay dos tipos de impulsos. Impulso, impulso normal, fisiológico, y el patológico por las citoquinas, etcétera. En el fisiológico y en el patológico también, lo que hace es en el fisiológico se transforma, componentes de acá se transforman en ácido araquidónico y para eso interviene la fosfolipasa 2. Entonces, la fosfolipasa 2 hace que se transforme esto en ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico tiene acá las dos ciclooxigenasas, los prostanoides ciclooxigenasa 1, ciclooxigenasa 2 y la lipoxigenasa que da lugar a los leucotrienos. ¿Qué hacen los prostanoides derivados de la ciclooxigenasa 1? Forman las prostaglandinas. ¿Qué tipo de prostaglandinas? Que protegen la mucosa gástrica y protegen la función renal. Y además, también producen el tromboxano A2. El tromboxano A2, ¿cuál es su efecto? Es un agregante plaquetario y es un vasoconstrictor. ¿Qué pasa cuando se deriva los prostanoides derivados de la COX-2? ¿Qué hace cuando se produce dolor, inflamación, fiebre y también la función renal? Mejora la función renal. Y produce no la trombosano A2, sino la prostaciclina. Y la prostaciclina, ¿qué hace? Es un inhibidor de agregante plaquetario y produce vasodilatación. Tiene los efectos contrarios a lo que tiene el tromboxano A2. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo se traduce esto? O sea, si este produce coagulación, esto produce anticoagulación. O sea, que hasta cierto punto no es malo. Pero ¿qué pasa? Yo voy a dar, luego lo vamos a ver después, si doy inhibidores de COX-1, si doy inhibidores de COX-1,
prácticamente cuando un AINE inhibe COX-1, prácticamente ya no va a haber protección de la barrera mucosa ni va a haber protección de la función renal y no se va a formar mucho tromboxano. Pero si yo le doy un inhibidor de COX-2 también, o sea, los que inhiben ambos, hay AINES que inhiben ambos, COX-1 y COX-2, prácticamente van a producir mejor, no hay dolor, no hay inflamación, no hay fiebre, la función renal se puede alterar y se inhibe a la prostaglandina. Y al inhibir la prostaglandina, generalmente ya no hay inhibición plaquetaria, sino se forman plaquetas, entonces se forma por lo que le llaman protrombótico, y produce vasodilatación. Cuando yo utilizo, cuando yo utilizo solo los COX-2 selectivos, miren, me va a calmar el dolor, la inflamación, pero me va a producir el efecto protrombótico. Por eso es que en los pacientes que tienen compromiso cardiovascular, yo no le daría un inhibidor de COX-2 selectivo. Luego venimos acá, casi es lo mismo ya. Hace inhibidores de la fosfolipasa 2 formados los glucocorticoides. Acá las citoquinas son las que producen, o sea, el COX-1 es constitutivo, protege estómago, riñón y plaquetas. El COX-2 es inducible, zonas de inflamación, que actúan, los macrófagos, etcétera, etcétera. Ya hemos dicho qué es lo que producen la... Entonces vamos a ver acá, mecanismos de acción de los AINES, bloqueo de prostaglandinas. Mecanismos centrales inhiben la inhibición de la incorporación, la activación espinal del sistema de hidroxitriptamina. ¿Cuáles son las acciones farmacológicas del dolor? De los AINES, disculpe. Uno, analgésica, es analgésico. Dos, antipirética. Tres, antiinflamatorio. Cuatro, antiagregante plaquetario. Inhibición de la contracción uterina, por eso se utiliza en partos prematuros, y cierre del ductus arterioso, por eso no se utiliza en gestantes a término. Pero la pregunta es, cuando yo utilizo un AINE, ¿utilizo la misma dosis como analgésica? ¿La misma dosis como antiinflamatoria? ¿El mismo tiempo como antiinflamatorio? ¿El mismo tiempo como analgésico? ¿Como antipirético? ¿La misma dosis como antiagregante plaquetario? Entonces, esa es la pregunta. No sé qué contestarían ustedes. No, señor. Los efectos de los antiinflamatorios no esteroideos son dosis dependientes. Vamos a ver dos así brevemente. Aspirina, que es el ácido acetil salicílico, y el ibuprofeno y el naproxeno. Tres, hay varios, pero vamos a ver esos tres. El efecto analgésico del ácido aminosalicílico aspirina es hasta 650 miligramos. El efecto antiagregante plaquetario de la aspirina es de 80 a 125 a 250 de eso. Efecto analgésico 650. Efecto antipirético hasta 1 gramo. Y efecto antiinflamatorio es 2 a 3 hasta 4 gramos diarios. Entonces es importante.
Cuando yo doy un efecto como efecto analgésico, no debo pasar de 3 o 4 días. Cuando doy efecto antiinflamatorio, tengo que dar como mínimo de 8 a 10 días y después más, porque el efecto antiinflamatorio se ve después. El ibuprofeno, generalmente como analgésico, se utiliza 200 miligramos, 3 veces al día, pero como efecto antiinflamatorio, a 200 a 400 y por 3 a 4 días. Y como efecto antiinflamatorio se utiliza 800 miligramos 3 o 4 veces al día y más de 10 días. Entonces la diferencia. No, ni el ibuprofeno y el naproxeno se utiliza 270 como analgésico y 500 cada 12 como 270 cada 12 y 500 cada 12 como antiinflamatorio. Ninguno, solo el ácido acetil salicílico tiene acción antiagregante plaquetaria. Claro, la farmacocinética, mire, la absorción, la biodisponibilidad es bastante alta. La absorción completa, escaso, no tiene un metabolismo del primer paso, acción albúmina alta, volumen de distribución pequeño, eliminación por vía renal. Si se administran con compuestos de aluminio, no se absorben los AINES. Pues hay que ver. Entonces, las clasificaciones necesarias para manejar son los siguientes: estructura química, efecto farmacológico, selectividad frente a coxúnicos 2 y su vida media. Con bloqueadores H2 tampoco se puede dar. Tenemos acá los grupos ácidos y no ácidos. Los grupos ácido acetil salicílico. Ojo, está proscrito en niños menores de 2 años porque produce síndrome de Reie, que es una encefalopatía hepática, porque generalmente es un problema viral y se le da ácido acetil salicílico, puede producirle fenómeno de Reie. Entonces está contraindicado en pacientes menores de 2 años de edad. Dentro de los fenólicos tiene las pirazolidonas, las pirazolonas, el metamizol. El metamizol prácticamente está proscrito en Estados Unidos y en Europa, algunos lugares. Y acá en el país solamente se utiliza, hay una alerta de la DGMI, que se manifiesta solo. El metamizol se manifiesta, digamos, la pirazolona lo utilizaban como antipirético porque no habían paracetamol por vía parenteral. En la actualidad ya existe paracetamol por vía parenteral, entonces, y el metamizol produce muchas reacciones adversas. ¿Y por qué lo suspendieron en Estados Unidos? Porque produce mielotoxicidad, agranulocitosis, espancitopenias severas, etcétera, etcétera. Por eso no se usa mucho. Tienen un perfil de toxicidad bastante serio. Entonces, como primera elección, no utilizaría un paracetamol. Lo mismo, la fenilbutazona fue retirado del mercado ya hace muchos años por problemas de aplasia medular. Piroxicam y meloxicam también no tienen. El ácido derivado del ácido acético, el ketorolaco, diclofenaco es lo que más están utilizando. La indometacina se está usando menos porque es más selectivo a coxono. Derivados del ácido propiónico, también naproxeno y ibuprofeno que tienen cierta seguridad. Bueno, y el resto que está ahí. Pero es importante lo que hemos mencionado. Entonces, la selectividad, los COX-2 selectivos son Celecoxib. COX-2, mayor riesgo de episodios cardiovasculares, ya le digo, porque inhibe. ¿Por qué tiene mayor riesgo de episodios cardiovasculares? Porque inhibe a la prostaciclina, que es un inhibidor del plaquetario. Entonces, al inhibir, disminución del riesgo de efectos gastrointestinales secundarios, esto disminuye el riesgo. El meloxicam, el diclofenaco, indometacina, piroxicam, semiselectivo.
Aumento de la afinidad por COX-2, pero aún conserva actividad, pues es mixto. Usar con precaución en pacientes con mayor riesgo de episodio cardiovascular también. El ibuprofeno y el naproxeno no se menos riesgo de episodio cardiovascular. O sea, el naproxeno, esto es lo que más se utiliza con menos riesgo, es el ibuprofeno y el naproxeno. O sea, de los que tienen menos riesgo, es esto. Estos también pueden tener riesgo, lo mismo que los celecoxib. Mayor riesgo de efectos secundarios, lógicamente mayor riesgo de efectos gastrointestinales. Al ácido acetil salicílico, cardioprotector en dosis bajas como antiagregante plaquetario, como antiagregante plaquetario, mayor riesgo de efectos gastrointestinales secundarios. Entonces, de acuerdo a eso, se clasifican inhibidores selectivos de COX-1 en la aspirina a dosis bajas. Inhibidores no selectivos, antipiroxicam, lamoxicam, ya mencionamos. Los selectivos o preferenciales, nimesulida, este es preferencial. Altamente selectivos, celecoxib, rosicoxib, valdecoxib, parecoxib. Ojo, el, el, el rofecoxib, el valdecoxib, creo que sí, valdecoxib. Fueron, especialmente el Rofecoxib, fueron retirados del mercado. ¿Por qué? Porque justo en esos pacientes se demostraron que incrementa, cuando dieron a largo plazo o a moderado plazo, dieron esto, vieron que en esos pacientes en esos pacientes se incrementó, pacientes tenían más riesgo, tenían problemas de accidentes cerebrovasculares, de infarto y miocardio. Y por eso lo suspendieron. Fue suspendido. Ahora existe el Celocopsib, que por eso es que hay que tener mucho cuidado en estos casos, como mencionaba. Ahí ya tiene de acuerdo a la vida media, cada 24 horas, cada 12 horas y cada 6 a 8 horas, ibuprofeno, diclofenaco. Objetivo terapéutico, digamos, como antipirético. El paracetamol. La aspirina ya hemos dicho que está contraindicado en niños menores de 2 años. El ibuprofeno también se puede utilizar. Y hay paracetamol parenteral en la actualidad de 1 gramo. Para el dolor, paracetamol, ibuprofeno y aspirina también. Entonces, antiagregante plaquetario, aspirina, dosis bajas entre 80 a 250 máximo. Para inflamación crónica, inflamación aguda, ibuprofeno, naproxeno. Ya hemos dicho las dosis. Situaciones particulares. Indometacina cuando hay lumbalgia. Y hay artritis refractaria también, pero como sintomático. Uno de los aspectos importantes es la seguridad del uso. Y tiene pues problemas de seguridad. Los AINES no son muy seguros. Hay que saberlos administrar. Y acá tenemos la epidemiología de esta seguridad. Uno de cada 7 personas consume anualmente de manera regular en AINES, 30 millones de personas. 50% de todas las prescripciones son para mayores de 60 años, pues, lógicamente porque empiezan con los dolores articulares, dolores de columna, etcétera, etcétera. 10 al 30%, imagínense, de 30 millones, 20%, póngale, de consumidores crónicos presentarán úlcera péptica. De ahí que en úlcera péptica uno de los factores fisiopatológicos o etiopatogénicos es el uso de AINES. Y de ahí, de este 30%, el 3%, ahora, pero son pues millones, han sangrado gastrointestinal. Entonces, ¿qué consideraciones debo tener
para usar AINE. ¿Hay indicación precisa? O sea, indico, necesito AINE, ¿cómo qué? ¿Como analgésico? ¿Como antiinflamatorio? ¿Como antiagregante plaquetario? Si es como analgésico, ya sabe que le voy a dar pues, dosis bajas. ¿Cuáles son las dosis y cuál es el tiempo? Si es como antiinflamatorio, ¿ver? Existen factores de riesgo para dar. El paciente es de mucha edad y tiene una úlcera o está tomando otro medicamento para la RAM. Si no tiene, le puedo dar interacciones. Los antiinflamatorios no esteroideos tienen interacciones. Uno de ellos, por ejemplo, interacciones con los pacientes que están tomando antihipertensivos, que lo vamos a ver luego. Y la mayor parte de pacientes si son de edad que están tomando con antihipertensivos puede tener problemas. La dosis, ya hemos dicho, la dosis es, digamos, dosis bajas y dosis alta para como antiinflamatorio. La duración corta como analgésico y prolongada como antiinflamatorio, no tan prolongada también a mediano, y el costo que hay que tener en cuenta. Para todos los AINES no selectivos, todos actúan en dolor agudo y crónico, procesos inflamatorios, disminuye el requerimiento a opioides. Las dosis son relacionadas con gastropatía, las dosis y la edad pueden causar empeoramiento de la función renal. Ese es un aspecto. Yo recuerdo mucho cuando recién me recibí de médico, ya estaba como asistente, no como asistente en el hospital, prácticamente llegó dos pacientes llegaron con celulitis. Y lógicamente que había que le dimos antibióticos y también le dimos indometacina, que era con AINE, pensando o sea, todavía no tenía mucho conocimiento, pensando que había como antiinflamatorio. Los dos pacientes salieron de alta y regresaron de nuevo con diferentes fechas. Uno regresó con un sangrado intestinal, pero de los demonios. Tuvieron que pasar a cirugía. Y el otro vino con función renal alterada. Entonces, eso me sirvió para revisar bien lo que eran AINES. Y nunca más. Yo pocas veces utilizo por corto tiempo y lo uso como analgésico, no como antiinflamatorio. Pueden causar empeoramiento de la función renal. Se usan en forma reversible las plaquetas y puede afectar el efecto cardioprotector de la aspirina. Sí, lógicamente no le puedo dar ¿cómo se llama? Indometacina con aspirina, no. Evitar su uso en paciente con insuficiencia renal menos de 60 mililitros por minuto. Sangrado intestinal, disfunción plaquetaria, reducción del gasto cardíaco, dificultad para controlar la hipertensión, lógicamente, hiponatremia, hipovolemia, hiponatremia, asma, sensible a primera. Usar con cautela o evitar su uso en pacientes con medicación anticoagulante, lógicamente. Los AINES lo van a prácticamente ocupan más proteínas y lo dejan a la warfarina con fracción libre se eleva y puede producir más sangrado. Aunque algunos adultos se benefician a cursos cortos, a bajas dosis, el uso en mayoría de adultos debe ser evitado. Esa es la idea. Acá hay un estudio que es del año, casi del año 1998, o sea, del siglo pasado, pero mire, la complicación de cuáles son los factores de riesgo. Cuando hay mayor de 60 años tiene factores de riesgo. Antecedentes de úlcera, dosis alta, más doble de lo normal. Uso con corticoides incrementa el sangrado. Uso concurrente con anticoagulantes, mucho. Entonces, estos son los factores de riesgo. Las reacciones adversas son efectos gastrointestinales. Incluyen dispepsia, úlcera péptica, sangrado. Efectos renales, desarrollo de insuficiencia renal aguda por vasoconstricción renal. Efectos, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, exacerbación de falla cardíaca, injuria hepática, se eleva las transaminasas, que no es muy, anafilaxia,
Efecto pulmonar y broncoespasmo infiltrado. Muchas veces el asma se desencadena por AINES también. Efectos hematológicos, neutropenia. Menos frecuente anemia plástica, excepto con que hablo con la oxifenbutazona, que ya lo retiraron. Efecto antiagregante plaquetario. La aspirina como agente de enfermedad cardíaca coronaria. Interacción con antiagregantes y anticoagulantes. Pues, malignidad. Acá dice, disminuye el riesgo de cáncer prostático colorectal. Sin embargo, hay un estudio que ha asociado el uso de AINE con incremento de riesgo de cáncer renal. Nadie lo usa como, esto es para solamente para lectura, nada más, pero no. Y habría que revisar ensayos clínicos o revisiones sistemáticas si esto es cierto. Eso le saqué del Up to Date y lógicamente lo manifiestan también como pregunta. Reacciones adversas pueden producir hipertensión arterial. Un minutito acá. Hipertensión arterial no controlada puede producir infarto de miocardio, eventos cerebrovasculares. En embarazo aumenta el riesgo de abortos espontáneos e hipertensión pulmonar en el recién nacido. Asma inducida por aspirina y anafilaxia son las reacciones adversas más importantes. Interacciones. Aumentan el efecto de la warfarina. ¿Por qué? Porque lógicamente se unen más a las proteínas y dejan la fracción libre. Con el metotrexate también lo mismo, con las sulfonilurias prácticamente produce más hipoglicemia, la digoxina disminuye el efecto de diuréticos, beta bloqueadores e inhibidores SECA. Acá le planteé un caso clínico. ¿Qué pasa si yo le doy a un paciente que está tomando eh, captopril, por ejemplo, o enalapril que está tomando diariamente y se controla su presión está con 13, con 12, con 8, con 2, 8 y medio, etcétera? Y si yo le doy AINES, ¿qué podría pasar? Va a descontrolar su presión arterial. Por lo tanto, no es recomendable darle ni diuréticos, ni beta bloqueadores, ni inhibidores ECA, ni inhibidores de angiotensina a los pacientes que están tomando estos medicamentos en caso de hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque muchas veces dice, bueno, le doy, se descontrola, para controlar la presión arterial no es fácil, hay que hacer un tiempo, hay que estar titulando la dosis, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa si usted lo deja de actuar? De repente hay una crisis hipertensiva y puede tener problemas. Por eso es mejor no darle. El uso de corticoides incrementa el riesgo de úlcera péptica. Los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina aumentan el riesgo de toxicidad. ¿Cómo lo afectan? O sea, los AINES, ¿quién? Si yo le doy con hidróxido de aluminio, no se absorbe. Con probenecid no prácticamente es eliminable más rápido. La metoclopramida ni con colesteramida no le puedo dar porque no se absorbe. Ahora tiene los fármacos ya para el dolor neuropático. Esto parece sí, está bien, está bien. Ya hemos dicho que el dolor neuropático son dolores que se producen por alteración del nervio. ¿Cuáles son los ejemplos del dolor neuropático? Las neuritis posherpética es uno de ellos. Otro dolor, la neuralgia del trigémino es otro dolor. La neuralgia del glosofaringio es otro dolor. Neuropatías periféricas por otra causa son otro dolor. Neuropatía periférica diabética también es otro dolor. La fibromialgia es otro dolor. Entonces, para esos dolores que son dolores neuropáticos del síndrome de Guillain-Barré también, a menudo se usan los gabapentinoides. ¿Cuáles son los gabapentinoides? La gabapentina o la pregabalina.
Hay estudios que refieren que, por ejemplo, que la pregabalina es mucho mejor que la gabapentina, pero los mecanismos de acción son similares. O la carbamazepina, ya sea como agente analgésico o como complemento de un analgésico opioide. Para el síndrome de dolor crónico, la ketamina, así como la gabapentina, pueden ser útiles para la prevención del dolor postquirúrgico crónico. ¿Cuáles son los gabapentinoides? Ya hemos dicho, son agentes anticonvulsivos indicados en pacientes críticamente enfermos. Todos estos que hemos mencionado, aunque actualmente se relacionan con GABA, los gabapentinoides no se unen a los receptores GABA, influyen en la síntesis o acción. La analgesia se atribuye a varios mecanismos, incluyendo la inhibición de la liberación de neurotransmisores excitadores mediado por calcio. Eso es lo que hace eso es lo que hacen cómo están actuando para el dolor neuropático los gabapentinoides. Entonces, así como inhibición de la facilitación serotoninérgica descendente. Las dosis recomendadas es la tabla, bueno, es la tabla. Es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal. En pacientes, combinaciones de gabapentinoide con otros depresores prácticamente aumentan el riesgo de presión respiratoria. La carbamazepina, que es un anticonvulsivante que ya lo vio con la doctora Mónica, lo han visto, es un anticonvulsivo que se utiliza para el tratamiento de dolor neuropático en neuralgia, trigémino, glosofaringeo en síndrome de Guillain-Barré. Es menos eficaz que los gabapentinoides, por lo que debe ser considerado como parte de un régimen de dolor multimodal. Acá está la farmacoterapia. Este es un resumen para la farmacoterapia del dolor neuropático. Los inhibidores de recaptación de serotonina y norepinefrina. Estos son los selectivos, los nortriptilina, mitriptilina. Y estos son duloxetina y venlafaxina, los que se utilizan para dolor neuropático, inhibidores de recaptación de norepinefrina y serotonina, no selectivos. Y estos son inhibidores también. ¿Y en qué se diferencian estos? Ya lo vamos a ver posteriormente en la otra clase. En que estos tricíclicos además tienen efecto anticolinérgico, tienen efecto antiadrenérgico, en cambio estos no. Las comorbilidades en las cuales que favorecen su uso en depresión y ansiedad, pacientes depresivos, ansiosos, puede usar como analgésico para dolor neuropático la duloxetina. Pueden haber disfunción sexual en algunos casos, puede haber glaucoma en otros casos también. Los antidepresivos tricíclicos tienen algunos de los efectos que son un poquito más importantes: prolongación de QT, hipotensión ortostática, disfunción sexual, retención urinaria por su efecto antimuscarínico, su efecto anticolinérgico. Y también glaucoma de ángulo cerrado. Están los gabapentinoides, prácticamente anticonvulsivantes, la pregabalina y la gabapentina. La gabapentina y pregabalina modulan los canales de voltaje dependientes de canales de calcio, modulan canales de calcio, que esto ya lo hemos visto anteriormente. La carbamazepina bloquea canales de sodio, por eso, o sea, ese es, digamos, un mecanismo de acción. Los antidepresivos tricíclicos inhiben norepinefrina más que 5-hidroxitritamina, la recaptación, y canales de calcio y los receptores NMDA también. Las 5-hidroxitritamina, las recaptaciones de esto también influyen en la recaptación y esto ya lo hemos visto cuando hemos hablado de simpáticos líticos. Y acá tenemos, avanzando un poco, la pregabalina, la gabapentina, la dosis, las indicaciones, los comentarios, la ketamina, la lidocaína, dexametasona. Ahora tenemos el último tema, que es no, es penúltimo, los fármacos modificadores de la enfermedad reumática. Normalmente, generalmente se da,
Las manifestaciones extraarticulares, como ven acá, son bastantes de la artritis reumatoidea, es enfermedad reumática, una de las más importantes. Vasculitis, problemas neurológicos, hematológicos, oculares, cardíacos, renales, todo esto es importante. Entonces, esto es, por esta razón, es que el tratamiento de artritis reumatoidea está dirigido al control de la sinovitis y la prevención de la injuria articular. Cuando usted le da antiinflamatorios no esteroideos, le disminuyen la inflamación, pero no se modifica la enfermedad, generalmente disminuye, mejora un poco. Lo que importa, estos fármacos que se utilizan, o sea, los modificadores de enfermedad, para preservar la estructura y función de las articulaciones. La terapia inicial es con AINES o corticoides sistémicos e intraarticulares. Entonces, hay dos tipos de modificadores de enfermedad. Los no biológicos, que son los inhibidores de quinasa, con la potencialidad de reducir o prevenir daño articular para preservar la integridad y función articular. Y los modificadores no biológicos más usados son el metotrexate, la leflunomida y secundariamente la hidroxicloroquina y la sulfalacina, que ya se utilizan poco, y lo mismo el urtimalato, las sales de oro, que ya se están utilizando cada vez menos. Entonces acá tenemos enfoque de la terapia con medicamento. Todos los pacientes con artritis deben recibir medicamentos o sea, fármacos modificadores de enfermedad reumática para prevenir, detener o retardar las lesiones, las lesiones que están relacionadas con la enfermedad reumática. O sea, no me contento. ¿Qué es lo que quiero mencionarles? Tiene un paciente con artritis reumatoidea, no le den AINES nomás. Denle, si quieren, o si quieren, denle corticoides, pero tienen que ver, hacer una evaluación integral para ver. Las recomendaciones respaldan el uso de fármacos, generalmente metotrexato, que es la mayoría de pacientes. Fármaco es el fármaco más recomendado por diferentes instituciones como fármaco modificador no biológico. En los pacientes que no pueden o no quieren tomar al inicio del tratamiento se utiliza la leflunomida o sulfasalacina. La hidroxicloroquina también. Los pacientes que no logran remisión con enfermedad con dosis de metotrexato en monoterapia, después de enfoque preferido iniciar con una terapia combinada. Acá hay muchos estudios, por ejemplo, ya sabemos que el metotrexato es uno de los principales que se utiliza. Hay numerosos metaanálisis y ensayos clínicos respaldan el uso de no biológicos en pacientes con artritis reumatoidea. El metotrexato normalmente sirve como fármaco ancla para las combinaciones. Está contraindicado en gestantes o en los que están por quedar embarazadas, mujeres que están embarazadas, pacientes con insuficiencia renal grave. La dosis se va ajustando. Los efectos secundarios, hay mielotoxicidad, toxicidad la ósea, pulmonar, hepática, y hay interacciones con AINES y con inhibidores de bomba de protones, pueden incrementar la concentración desde metotrexate. Con relación ya a la terapia en sí, ensayos, el tratamiento inicial con metotrexate produce un beneficio clínico comparable al del tratamiento inicial con inhibidores del factor de necrosis tumoral, pero el beneficio radiológico puede ser menor. Los ensayos también han demostrado una eficacia superior al metotrexate cuando se usan inhibidores de Janus, quinasa, tofacitinib, etc. Bueno, acá vamos a ver ahora esto. Ahora, fármacos de utilidad, orientación biológica, que no vamos a insistir mucho, sino es bueno que conozcan que hay fármacos modificadores de enfermedad no biológicos, que son la metotrexate, también en algunos casos acetoprina, que son la leflunomida, hidroxicloroquina, etcétera, etcétera. Y hay los tratamientos de utilidad, tratamiento biológico. Los principales enfoques biológicos para el tratamiento de enfermedades incluyen agentes que interfieran con la función de las citoquinas, o sea, anticitoquinas,
que inhiban la segunda señal requerida para la activación de las células T y agoten las células B. ¿Cuáles son los agentes? Los siguientes estrategias de tratamientos: inhibición de factor necrosis tumoral, inhibición de la interleuquina 1, 6, 17, 12, 23, bloqueo de la estimulación, agotamiento de células B, inhibición de la actividad. Entonces tenemos modificadores blancos terapéuticos, son las citoquinas, sus receptores son dirigidos contra moléculas de la superficie celular. Anticitoquinas, inhibidores de factor necrosis tisular, alfa, Etanercept, infliximab, etc. Antagonistas del receptor de interleuquina, anakinra. Antagonistas del receptor LD6, tocilizumab y otros. Luego, antipalúdicos generalmente se están utilizando poco. Generalmente hay muchos efectos de los medicamentos, si bien no está claro cuál es el más importante, bloqueo las vías proinflamatorias es tema común. La sulfasalacina, que generalmente la utilizamos en enfermedad inflamatoria pélvica, disculpe, enfermedad inflamatoria intestinal, se absorbe por vía oral. La penicilamina son producidas por la penicilina, sustancia producida por hidrólisis de insulina. La respuesta es aproximadamente el 75%. Reduce la generación de interleuquina 1 también. Laurothiomalato, que compuestos de oro prácticamente inhiben la interleuquina 1, el factor de necrosis tisular alfa. Ahora tenemos el último tema que es antigotoso. Luego vamos a pasar a la lista, antigotosos y antiuricémicos. Este cuadro, por ejemplo, mire todas las donde se forman las gotas, las gotas en diferentes lugares. El músculo, las manifestaciones de músculo esquelético y la artritis inducida por cristales. Hay artritis monoartritis. Hay inflamación periarticular, bursitis, tendinitis. Los depósitos de tofos, artropatía crónica, artritis espinal, síndrome de túnel del carpo también está considerado ahí. Las causas de hiperuricemia, mire, desórdenes hematológicos como el síndrome de mieloproliferativo, linfoproliferativo, psoriasis, etcétera, síndrome de Down, todo esto, la dieta también que produce hiperuricemia. La gota son depósitos de ácido úrico en las articulaciones, en el cartílago, en el riñón. El urato sérico mayor de 6 miligramos por decilitro está asociado con gota. ¿Cómo se tratan los episodios agudos de gota? Con glucocorticoides orales o AINES, no salicilatos, particularmente con la indometacina. En algunos pacientes puede usar también la colchicina. Y en la gota crónica se utiliza el probenecid. O sea, el probenecid se utiliza para eliminar el ácido úrico. Entonces, esto prácticamente, pero puede producir, si hay mucha eliminación, puede producir daño también renal. Se puede tratar con febuxostat o allopurinol que inhibe la producción de ácido úrico. Lógicamente, a lo que tengo que ver yo digo, es un paciente con hiperuricemia y tiene gota. Aparte de tratar la gota aguda con corticoides, con indometacina, con colchicina, yo digo, para disminuir la producción o disminuir la producción de ácido úrico, o disminuye o elimino Entonces, nosotros lo que hacíamos era medir el ácido úrico sérico y medir el ácido úrico urinario. Si el ácido úrico sérico estaba elevado y la eliminación urinaria era poca, entonces dábamos Probenecid para mejorar la eliminación. Pero si la eliminación era adecuada y el ácido, entonces le dábamos disminución de la producción. O sea, el febuxostat y el allopurinol disminuyen la producción de ácido úrico y en cambio el probenecid incrementa la eliminación de ácido úrico. Esos son los aspectos importantes de esto. La colchicina es un antiinflamatorio y evita la polimerización de la tubulina y los microtúbulos. Está para aliviar la inflamación, el dolor, la artritis gotosa aguda.
Es más eficaz cuando se toma dentro de las primeras 24 horas. Puede presentar problemas, náuseas, vómitos. Dosis más alta puede presentar problemas, hepatopatías, etcétera. Mecanismo de acción, ya hemos dicho. Las indicaciones, gota crónica, a menudo combinación con colchicina. Caso del Probenecid, hemos dicho cómo actúa. Efectos adversos, aumento de la concentración urinaria de ácido úrico puede lograr la formación de cálculos de urato también. Halopurinol y febuxostat, mecanismos de acción disminuyen con la producción de ácido úrico y a través de la inhibición de la santina oxidasa, que esto ya le hemos dicho. Indicaciones para tratamiento crónico de hiperuricemia causado por gota. Efectos adversos puede producir problemas cutáneos, etcétera. Y acá tienen una lámina, el halopurinol inhibe la santina oxidasa, lo mismo el febuxostat. El halopurinol también actúa, y el febuxostat también. Y esto es acá como fagocitosis de los cristales de ácido úrico por los neutrófilos. Este, ¿cómo actúa la colchicina? Inhibe liberación de leucotrienos y otros mediadores de la inflamación. Hay una rotura del lisoma seguida de muerte fagocito y liberación de enzimas hidrolíticas. Hay otro aspecto, la hiperuricemia sintomática, o sea, ¿qué significa? Le hace, no hay gota, no hay artritis, no hay nada, pero no tiene ácido úrico elevado. Entonces, ¿con qué se asocia la hiperuricemia sintomática? Con gota, si no tiene urolitiasis y nefropatía por urato. Entonces hay que tratarlo, hay que bajarlo, que son casos relativamente infrecuentes incluso en personas con hiperuricemia prolongada. La hiperuricemia está claramente asociada con hipertensión, enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular, componentes, pero no se ha establecido como factor causal en ninguno de estos factores. Entonces, hay que tratarlo, está en duda todavía el tratamiento, pero hay que ver, yo le bajaría, sobre todo con dieta, etcétera, y algunos aspectos. En el broto agudo, las principales opciones son la colchicina, los glucocorticoides orales, los AINES o la colchicina y los AINES, esos son que hemos mencionado. Y con eso estamos terminando. Vamos ahora